El oficinista del corredor de bolsa. Por Arthur Conan Doyle. Poco después de casarme compré una conexión en el distrito de Paddington. El viejo señor Farquhar, a quien se lo compré, tuvo en algún momento una excelente práctica general. Pero su edad y una aflicción de la naturaleza de la danza de San Vito que padecía, lo habían debilitado mucho. El público, como es natural, sigue el principio de que quien quiera curar a otros, debe estar sano, y mira con recelo los poderes curativos del hombre cuyo propio caso está más allá del alcance de sus drogas. Así, a medida que mi predecesor se debilitaba, su práctica declinaba, hasta que cuando se la compré, había caído de 1.200 a poco más de 300 al año. Sin embargo, tenía confianza en mi propia juventud y energía, y estaba convencido de que en muy pocos años la empresa sería tan floreciente como siempre. Durante los 3 meses posteriores a haberme hecho cargo de la consulta, me mantuve muy de cerca en el trabajo, y veía poco a mi amigo Sherlock Holmes, porque yo estaba demasiado ocupado para visitar Baker Street. Y él rara vez iba a ningún lado excepto por asuntos profesionales. Por lo tanto, me sorprendí cuando, una mañana de junio, mientras estaba sentado leyendo el British Medical Journal después del desayuno, oí tocar el timbre, seguido por el tono alto y algo estridente de la voz de mi antiguo compañero. «Ah, mi querido Watson», dijo, entrando en la habitación. «Estoy encantado de verle. Confío en que la señora Watson se haya recuperado por completo de todas las pequeñas emociones relacionadas con nuestra aventura en el signo del 4. Gracias, los dos estamos muy bien, dije, estrechándole la mano cálidamente. Y espero también, prosiguió sentándose en la mecedora, que los cuidados de la práctica médica no hayan borrado del todo el interés que usted solía tener por nuestros pequeños problemas deductivos. Por el contrario, respondí, anoche estuve revisando mis notas antiguas y clasificando algunos de nuestros resultados pasados. Confío en que no dé por cerrada su colección. En absoluto. Lo único que desearía sería tener más experiencias similares. Hoy, por ejemplo. Sí, hoy, si quieres. ¿Y tan lejos como Birmingham? Por supuesto, si así lo deseas. ¿Y la práctica? Hago lo que hace mi vecino cuando él se va. Siempre está dispuesto a trabajar para saldar la deuda. Ja. Nada podría ser mejor, dijo Holmes, recostándose en su silla, y mirándome fijamente por debajo de sus párpados medio cerrados. Me doy cuenta de que últimamente no te has sentido bien. Los resfriados de verano siempre son un poco molestos. La semana pasada estuve confinado en casa por un fuerte resfriado durante 3 días. Sin embargo, pensé que ya había desechado todo rastro de él. Así es. Te ves notablemente robusto. ¿Cómo entonces lo supiste? Mi querido amigo, usted conoce mis métodos. ¿Lo dedujiste entonces? Ciertamente. ¿Y de qué? De tus zapatillas.
Miré los nuevos charoles que llevas. Como diablos, comencé, pero Holmes respondió a mi pregunta antes de que me la formulara. Tus zapatillas son nuevas, dijo. No podrías haberlas tenido más de unas pocas semanas. Las suelas que me estás presentando en este momento están ligeramente chamuscadas. Por un momento pensé que se habrían mojado y quemado al secarse. Pero cerca del empeine hay una pequeña oblea circular de papel con los jeroglíficos del tendero encima. La humedad, por supuesto, lo habría eliminado. Entonces, habías estado sentado con los pies extendidos hacia el fuego, lo que un hombre difícilmente haría incluso en un junio tan húmedo como esto, si estuviera en plena salud. Como todo el razonamiento de Holmes, el asunto parecía la simplicidad misma una vez explicado. Leyó el pensamiento en mis rasgos, y su sonrisa tenía un matiz de amargura. Me temo que más bien me delato cuando explico, dijo. Los resultados sin causa son mucho más impresionantes. ¿Entonces estás listo para venir a Birmingham? Ciertamente. ¿Cuál es el caso? Lo oirás todo en el tren. Mi cliente está afuera en un vehículo de 4 ruedas. ¿Puedes venir ahora mismo? En un instante. Escribí una nota a mi vecino, subí corriendo a explicarle el asunto a mi esposa, y me reuní con Holmes en la puerta. Su vecino es médico, dijo señalando la placa de latón. Sí. Compró una consulta como lo hice yo. ¿Uno antiguo? Igual que el mío. Ambos lo han sido desde que se construyeron las casas. Ah. Entonces conseguiste al mejor de los dos. Creo que sí. Pero ¿cómo lo sabes? Por los escalones, muchacho. Los tuyos están gastados 3 pulgadas más que los suyos. Pero este caballero en el taxi es mi cliente, el señor Hall Pycroft. Permítame presentárselo. Azote su caballo, taxista, porque tenemos solo. Hay tiempo para tomar nuestro tren. El hombre al que me encontré era un joven bien formado, de tez fresca, con un rostro franco y honesto, y un bigote amarillo, fino y definido. Llevaba un sombrero de copa muy brillante, y un pulcro traje negro sobrio, que le hacía parecer lo que era. Un joven elegante de la ciudad, de esa clase que han sido etiquetados como cockneys, pero que nos dan nuestros regimientos de voluntarios de primera, y que más buenos atletas y deportistas que cualquier grupo de hombres en estas islas. Su rostro redondo y rubicundo estaba naturalmente lleno de alegría, pero las comisuras de su boca me parecieron caídas en una angustia medio cómica. Sin embargo, no fue hasta que estuvimos todos en un vagón de primera clase y emprendimos nuestro viaje a Birmingham que pude enterarme de cuál era el problema que lo había llevado a Sherlock Holmes. Tenemos una racha clara aquí de 70 minutos, comentó Holmes. Quiero que usted, señor Hall Pycroft, le cuente a mi amigo su interesantísima experiencia exactamente como me la ha contado a mí, o con más detalle si es posible. Me será útil escuchar nuevamente la sucesión de los acontecimientos.
Es un caso, Watson, que puede resultar tener algo de contenido, o puede resultar no tener nada, pero que, al menos, presenta esas características inusuales y exteriores que son tan queridas para usted como para mí. Pycroft, no volveré a interrumpirte. Nuestro joven compañero me miró con un brillo en los ojos. Lo peor de la historia es, dijo, que me muestro como un maldito tonto. Por supuesto, puede que todo salga bien, y no veo que podría haber hecho otra cosa. Pero si hubiera perdido mi cuna, y no recibiré nada a cambio. Sentiré lo suave que he sido Janny. No soy muy bueno contando historias, Dr. Watson, pero conmigo es así. Solía tener un alojamiento en Coxen y Bowdoce, de Draper's Gardens, pero los alquilaron a principios de la primavera, gracias al préstamo venezolano, como sin duda recordarás, y el resultado fue muy malo. Había estado con ellos 5 años. Y el viejo Coxon me dio un buen testimonio cuando llegó el éxito. Pero, por supuesto, todos los empleados estábamos a la deriva, los 27. Lo intenté aquí y allá, pero había muchos otros tipos en la misma situación que yo mismo, y fue una helada perfecta durante mucho tiempo. Había estado tomando 3 libras por semana, en Coxons, y había ahorrado unas 70 de ellas. Pero pronto logré superar eso, y pasar al otro lado. Por fin estaba casi al límite de mis fuerzas, y apenas podía encontrar los sellos para responder a los anuncios o los sobres para pegarlos. Se me habían gastado las botas subiendo las escaleras de la oficina, y parecía tan lejos de conseguir un alojamiento como alguna vez lo había hecho. Por fin vi una vacante en Mawson y Williams, la gran firma de bolsa de Lombard Street. Me atrevo a decir que ese no se parecía mucho a mi estilo, pero puedo decirle que se trata de la casa más rica de Londres. El anuncio iba a ser respondido, solo por carta. Envié mi testimonio, y mi solicitud, pero sin la menor esperanza de recibir una respuesta. A mi regreso recibí una respuesta, diciendo que si me presentaba el próximo lunes podría asumir mis nuevas funciones de inmediato, siempre que mi apariencia fue satisfactoria. Nadie sabe cómo se hacen estas cosas. Algunas personas dicen que el gerente simplemente mete la mano en el montón y toma el primero que llega. De todos modos, esa vez fue mi entrada, y no deseo sentirme más satisfecho nunca. El aumento era de 1 libra por semana, y las obligaciones eran casi las mismas que en Coxons. Y ahora llego a la parte extraña del asunto. Estaba en una excavación en Hampstead Way, 17, Potter's Terrace. Bueno, esa misma tarde estaba sentado fumando un cigarrillo, después de que me habían prometido la cita, cuando apareció mi arrendataria. Con una tarjeta que tenía impreso a Arthur Penner, agente financiero. Nunca había escuchado el nombre antes, y no podía imaginar lo que él quería conmigo, pero, por supuesto, le pedí que lo pasara. Era un hombre de estatura mediana, cabello oscuro, ojos oscuros, y barba negra con un toque de brillante en la nariz.
Tenía una actitud enérgica y hablaba con dureza, como un hombre que conocía el valor del tiempo. Creo que el señor Hall Pycroft, dijo él. Sí, señor, respondí, empujando una silla hacia él. ¿Últimamente comprometidos en Coxen y Bodouces? Sí, señor. Y ahora en el personal de Mawsons. Así es. Bueno, dijo, el hecho es que he oído algunas historias realmente extraordinarias sobre su capacidad financiera. Recuerda a Parker, que solía ser el entrenador de los Coxon. Nunca puede decir lo suficiente al respecto. Por supuesto que me alegró oír esto. Siempre había sido bastante inteligente en la oficina, pero nunca había soñado que en la serie hablaran de mí de esta manera. Tienes buena memoria, dijo. Bastante justo, respondí modestamente. ¿Has mantenido contacto con el mercado mientras estuviste sin trabajo? Preguntó. Sí. Leo la lista de bolsa todas las mañanas. Eso demuestra una aplicación real. Gritó. Esa es la manera de prosperar. No te importará que te ponga a prueba. ¿Verdad? Déjame ver. ¿Cómo están los Aircides? 106, y cuarto a 105 y 7 octavos. ¿Y Nueva Zelanda consolidada? 104. ¿Y los británicos Broken Hills? 7 a 7 y 6. Maravilloso. Gritó, con las manos en alto. Esto concuerda perfectamente con todo lo que había oído. Muchacho, eres demasiado bueno para ser empleado en Mawsons. Este estallido me sorprendió bastante, como puede imaginar. Bueno, dije, otras personas no piensan tanto en mí como usted parece, señor Pine. Tuve una lucha bastante dura para conseguir este puesto, y estoy muy contento de tenerlo. Hombre. Deberías volar por encima de esto. No estás en tu verdadera esfera. Ahora, te diré cómo son las cosas conmigo. Lo que tengo para ofrecer es bastante poco cuando se mide por tu capacidad, pero en comparación con Mawsons, es de claro a oscuro. Déjame ver. ¿Cuándo vas a Mawsons? Los lunes. Ja. Creo que me arriesgaría a un poco de aleteo deportivo si no fueras allí en absoluto. ¿No ir a Mawsons? No, señor. Ese día será usted el director comercial de la Franco Midland Hardware Company, Limited, con 134 sucursales en las ciudades y pueblos de Francia, sin contar una en Bruselas y otra en San Remo. Esto me dejó sin aliento. Nunca había oído hablar de ello, dije. Es muy probable que no. Se ha mantenido muy en secreto, porque todo el capital fue suscrito de forma privada, y es algo demasiado bueno para dejar entrar al público. Mi hermano, Harry Penner, es promotor y se une a la junta después de ser nombrado director general. Sabía que yo estaba nadando aquí abajo, y me pidió que recogiera a un buen hombre barato. Un hombre joven,
emprendedor, y con mucha fuerza. Parker habló de usted, y eso me trajo aquí esta noche. Podemos para empezar, solo te ofrezco unos miserables 500. 500 al año, grité. Solo eso al principio. Pero usted recibirá una comisión superior del 1% sobre todos los negocios realizados por sus agentes, y puede confiar en mi palabra de que esto equivaldrá a más que su salario. Pero no sé nada sobre hardware. Bueno, muchacho. Tú sabes de cifras. Me zumbaba la cabeza, y apenas podía quedarme quieto en mi silla. Pero de repente me invadió un pequeño escalofrío de duda. Debo ser franco con usted, dije. Mawson solo me da 200, pero Mawson está a salvo. Ahora, realmente, sé tan poco sobre su empresa que... inteligente, inteligente. Gritó, en una especie de éxtasis de placer. Eres el hombre ideal para nosotros. No se debe hablar de ti, y además tienes razón. Ahora, aquí tienes un billete de 100 libras. Y si cree que podemos hacer negocios, puede guardarlo en su bolsillo como anticipo de su salario. Eso es muy atractivo, dije. ¿Cuándo debería asumir mis nuevas funciones? Estaré en Birmingham mañana a la 1, dijo. Tengo una nota aquí en mi bolsillo que le llevarás a mi hermano. Lo encontrarás en 126B, Corporation Street, donde se encuentran las oficinas temporales de la empresa. Por supuesto que debe confirmar su compromiso, pero entre nosotros todo estará bien. La verdad es que no sé cómo expresarle mi gratitud, señor Pine, dije. En absoluto, muchacho. Solo tienes lo que mereces. Hay una o dos pequeñas cosas, meras formalidades, que debo arreglar contigo. Tienes un trozo de papel allí a tu lado. Por favor, escribe en él. Estoy perfectamente dispuesto a actuar como gerente comercial de Franco Midland Hardware Company, Limited, con un salario mínimo de 500. Hice lo que me pidió, y se guardó el papel en el bolsillo. Hay otro detalle, dijo. ¿Qué piensa hacer con Mawsons? Me había olvidado por completo de Mawsons en mi alegría. Escribiré y dimitiré, dije. Precisamente lo que no quiero que hagas. Tuve una pelea por ti con el gerente de Mawson. Había subido a preguntarle sobre ti, y él fue muy ofensivo. Me acusó de alejarte del servicio de la firma, y ese tipo de cosas. Al final perdí los estribos. Si quieres buenos hombres, debes pagarles un buen precio, dije. Preferiría recibir nuestro pequeño precio antes que el grande, dijo. Te apuesto 5 centavos, dije, a que cuando reciba mi oferta nunca más volverás a saber de él. Listo, dijo. Lo sacamos de la cuneta y no nos dejará tan fácilmente. Esas fueron sus mismas palabras. Ese sinvergüenza descarado. Grité. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Por qué debería considerarlo de alguna manera? Ciertamente no escribiré si preferirías que no lo hiciera.
Bien. Es una promesa, dijo, levantándose de su silla. Bueno, estoy encantado de haber conseguido un hombre tan bueno para mi hermano. Aquí está su anticipo de 100 libras, y aquí está la carta. Tome nota de la dirección. 126B, Corporation Street, y recuerda que mañana a la 1 es tu cita. Buenas noches, y que tengas toda la fortuna que mereces. Eso es más o menos todo lo que pasó entre nosotros, por lo que puedo recordar. Puede imaginar, Dr. Watson, lo complacido que estaba por tan extraordinaria buena suerte. Me quedé sentado la mitad de la noche abrazándome a mí mismo, y al día siguiente salí para Birmingham en un tren que me llevaría con tiempo suficiente a mi cita. Llevé mis cosas a un hotel en New Street. Y luego me dirigí a la dirección que me habían dado. Era un cuarto de hora antes de mi hora, pero pensé que eso no haría ninguna diferencia. 126B era un pasaje entre dos grandes tiendas que conducía a una escalera de caracol de piedra, desde la cual había muchos pisos, alquilados como oficinas para empresas o hombres profesionales. Los nombres de los ocupantes estaban pintados en la parte inferior de la pared, pero no existía el nombre de Franco Midland Hardware Company, Limited. Me quedé unos minutos con el corazón en los pies, preguntándome si todo aquello era un elaborado engaño o no. Cuando se acercó un hombre, y se dirigió a mí. Se parecía mucho al tipo que había visto la noche anterior, la misma figura y voz, pero estaba bien afeitado, y su cabello era más claro. ¿Es usted el señor Hall Pycroft?, preguntó. Sí, dije yo. Oh. Te estaba esperando, pero te adelantaste un poco a tu tiempo. Recibí una nota de mi hermano esta mañana en la que cantaba tus alabanzas en voz muy alta. Estaba buscando las oficinas cuando llegaste. Aún no hemos anunciado nuestro nombre, porque la semana pasada conseguimos estas instalaciones temporales. Ven conmigo y hablaremos del asunto. Lo seguí hasta lo alto de una escalera muy alta, y allí, justo debajo de las tejas, había un par de pequeñas habitaciones vacías y polvorientas, sin alfombras ni cortinas, a las que me condujo. Había pensado en una gran oficina con relucientes mesas e hileras de empleados, como a las que estaba acostumbrado, y me atrevo a decir que miré fijamente a las dos sillas, y una mesita que, con un libro de contabilidad, y una papelera, componían todo el mobiliario. No se desanime, señor Pycroft, dijo mi nuevo conocido, al ver la longitud de mi rostro. Roma no se construyó en un día y tenemos mucho dinero a nuestras espaldas, aunque todavía no hacemos mucho esfuerzo en las oficinas. Siéntate, y déjame recibir tu carta. Se la di, y la leyó con mucha atención. Parece que has causado una gran impresión en mi hermano Arthur, dijo. Y sé que es un juez bastante astuto. Él jura por Londres, ya sabes, y yo por Birmingham. Pero esta vez seguiré su consejo. Por favor, considérate definitivamente comprometido. ¿Cuáles son mis deberes?, pregunté.
Con el tiempo dirigirás el gran departamento de París, que derramará una avalancha de vajilla inglesa en las tiendas de 134 agentes en Francia. La compra se completará en una semana, y mientras tanto, permanecerás en Birmingham, y te haré útil. ¿Cómo? Como respuesta, sacó de un cajón un gran libro rojo. Este es un directorio de París, dijo, con los comercios después de los nombres de las personas. Quiero que lo lleves a casa, y marques todos los vendedores de hardware con sus direcciones. Sería de gran ayuda. Me sirve tenerlos. Seguramente hay listas clasificadas, sugerí. No son confiables. Su sistema es diferente al nuestro. Siga así, y déjeme tener las listas el lunes a las 12. Buenos días, señor Pycroft. Si continúa mostrando celo e inteligencia, encontrará que la compañía es una buena opción. Buen maestro. Regresé al hotel con el gran libro bajo el brazo, y con sentimientos muy encontrados en el pecho. Por un lado, estaba definitivamente comprometido, y tenía 100 libras en el bolsillo. Por otro, el aspecto de las oficinas, la ausencia de un nombre en la pared, y otros puntos que llamarían la atención de un hombre de negocios habían dejado una mala impresión en cuanto a la posición de mis empleadores. Sin embargo, pasara lo que pasara, tenía mi dinero, así que me dispuse a trabajar. Todo el domingo me mantuvieron trabajando intensamente, y... Sin embargo, el lunes solo había llegado hasta la H. Fui a ver a mi patrón, lo encontré en la misma habitación desmantelada. Y me dijo que siguiera allí hasta el miércoles porque todavía estaba sin terminar, así que lo trabajé hasta el viernes, es decir, ayer, y luego se lo llevé al señor Harry Penner. Muchas gracias, dijo. Me temo que he subestimado la dificultad de la tarea. Esta lista me será de gran ayuda. Me llevó algún tiempo, dije. Y ahora, dijo, quiero que hagas una lista de las tiendas de muebles, porque todas venden vajillas. Muy bien. Y puedes venir mañana por la tarde, a las 7, y contarme cómo te va. No trabajes demasiado. Un par de horas en el Des Music Hall por la noche no te vendrían mal después de tu trabajo. Se rió mientras hablaba, y vi con estremecimiento que su segundo diente del lado izquierdo estaba muy relleno de oro. Sherlock Holmes se frotó las manos con deleite, y yo miré con asombro a nuestro cliente. Puede que parezca sorprendido, Dr. Watson, pero es así, dijo. Cuando estaba hablando con el otro tipo en Londres, en el momento en que se reía de que no hubiera ido a Mawson's, me di cuenta que su diente estaba relleno de esta manera muy idéntica. El brillo del oro en cada caso me llamó la atención, ya ves. Cuando puse eso con la voz, y la figura siendo las mismas, y solo aquellas cosas alteradas que podrían cambiarse mediante una navaja de afeitar, o una peluca, no podía dudar de que era el mismo hombre. Por supuesto, uno espera que dos hermanos sean iguales, pero no que tengan el mismo diente relleno de la misma manera. Él me despachó, y me encontré en la calle,
sin saber apenas si estaba de cabeza o sobre mis talones. Regresé a mi hotel, metí la cabeza en un recipiente con agua fría, y traté de pensar. ¿Por qué me había enviado de Londres a Birmingham? ¿Por qué había llegado allí antes que yo? ¿Y por qué se había escrito una carta dirigida a sí mismo? Era demasiado para mí, y no podía encontrarle sentido. Y entonces, de repente, se me ocurrió que lo que para mí era oscuro podría ser muy claro para el señor Sherlock Holmes. Tuve el tiempo justo de llegar a la ciudad en el tren nocturno para verlo esta mañana, y traerlos a ambos conmigo a Birmingham. Hubo una pausa después de que el empleado del corredor de bolsa concluyó su sorprendente experiencia. Entonces Sherlock Holmes me miró, y se recostó en los cojines con cara de satisfacción, y al mismo tiempo crítica, como un conocedor que acaba de tomar el primer sorbo de una cosecha cometa. Muy bien, Watson. No, dijo él. Hay puntos que me agradan. Creo que estará de acuerdo conmigo en que una entrevista con el señor Arthur Harry Penner en las oficinas temporales de Franco Midland Hardware Company, Limited, sería una experiencia bastante interesante para ambos. A nosotros. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Yo pregunté. Oh, bastante fácil, dijo alegremente Hall Pycroft. Ustedes son dos amigos míos que necesitan un alojamiento, ¿y qué podría ser más natural que los lleve a ambos al director general? Así es, por supuesto, dijo Holmes. Me gustaría echar un vistazo a este señor, y ver si puedo sacar algo de su jueguito. ¿Qué cualidades tienes, amigo mío, que harían que tus servicios sean tan valiosos? ¿O es posible que, comenzó mordiendo sus uñas, y miraba fijamente por la ventana, y apenas logramos saber nada más de él hasta que llegamos a New Street? A las 7 de la tarde caminábamos los tres por Corporation Street hasta las oficinas de la empresa. De nada sirve adelantarnos a nuestro tiempo, dijo nuestro cliente. Al parecer, solo viene a verme, porque el lugar está desierto hasta la hora que él indica. Eso es sugerente, comentó Holmes. Por Dios, te lo dije. Gritó el empleado. Ese es él, caminando delante de nosotros allí. Señaló a un hombre bajito, moreno y bien vestido que caminaba por el otro lado de la carretera. Mientras lo mirábamos, miró a un chico que gritaba la última edición del periódico vespertino, y corriendo entre los taxis y autobuses, le compró uno. Luego, agarrándolo en la mano, desapareció por una puerta. Ahí va él, exclamó Hall Pycroft. Estas son las oficinas de la empresa a las que ha ido. Ven conmigo y lo arreglaré lo más fácilmente posible. Siguiendo su ejemplo, subimos 5 pisos, hasta que nos encontramos frente a una puerta entreabierta, a la que nuestro cliente llamó. Una voz interior nos invitó a entrar, y entramos en una habitación desnuda, y sin muebles, como la que Hall Pycroft había descrito. En la única mesa estaba sentado el hombre que habíamos visto en la calle, con el periódico de la tarde extendido frente a él,
y cuando nos miró me pareció que nunca había visto un rostro que tuviera tales marcas de dolor, y de algo más allá del dolor. De un horror que pocos hombres experimentan en su vida. Su frente brillaba de sudor, sus mejillas tenían el blanco apagado, y muerto del vientre de un pez, y sus ojos estaban salvajes, y fijos. Miró a su empleado como si no pudiera reconocerlo, y por el asombro reflejado en el rostro de nuestro revisor, pude ver que esta no era en modo alguno la apariencia habitual de su patrón. Parece enfermo, señor Pine. Él exclamó. Sí, no me encuentro muy bien, respondió el otro, haciendo evidentes esfuerzos por recomponerse, y lamiéndose los labios secos antes de hablar. ¿Quiénes son estos señores que has traído contigo? Uno es el señor Harris, de Bermondsey, y el otro es el señor Price, de esta ciudad, dijo nuestro empleador con labia. Son amigos míos, y caballeros con experiencia, pero han estado sin trabajo por algún tiempo, y esperaban que tal vez usted pudiera encontrarles una vacante en el empleo de la empresa. Muy posiblemente. Muy posiblemente. Exclamó el señor Pine con una sonrisa espantosa. Sí, no tengo ninguna duda de que podremos hacer algo por ustedes. ¿Cuál es su línea particular, señor Harris? Soy contador, dijo Holmes. Ah, sí, necesitaremos algo así. ¿Y usted, señor Price? Un empleado, dije. Tengo muchas esperanzas de que la compañía pueda acomodarlos. Se lo haré saber tan pronto como lleguemos a alguna conclusión. Y ahora le ruego que se vayan. Por el amor de Dios, déjeme solo. Estas últimas palabras salieron disparadas de él, como si la restricción que evidentemente se estaba imponiendo a sí mismo se hubiera roto repentina y completamente. Holmes y yo nos miramos y Hall Pycroft dio un paso hacia la mesa. Se le olvida, señor Pine, que estoy aquí con cita previa para recibir algunas instrucciones suyas, dijo. Por supuesto, señor Pycroft, por supuesto, prosiguió el otro en un tono más tranquilo. Puedes esperar aquí un momento. Y no hay ninguna razón por la que tus amigos no deban esperar contigo. Estaré completamente a tu servicio en 3 minutos, si es que puedo abusar de tu paciencia hasta ahora. Se levantó con aire muy cortés y, haciéndonos una reverencia, salió por una puerta situada al fondo de la habitación, que cerró tras de sí. ¿Ahora qué? Susurró Holmes. ¿Está escapando? Imposible, respondió Pycroft. ¿Por qué? Esa puerta conduce a una habitación interior. ¿No hay salida? Ninguna. ¿Está amueblada? Ayer estaba vacía. Entonces, ¿qué puede estar haciendo? Hay algo que no entiendo de esta manera. Si alguna vez un hombre estuvo 3 veces loco de terror, ese hombre se llama Pine. ¿Qué puede haberle provocado escalofríos? Él sospecha que somos detectives, sugerí. Eso es todo, gritó Pycroft. Holmes negó con la cabeza. No se puso pálido.
Estaba pálido cuando entramos en la habitación, dijo. Es posible que... Sus palabras fueron interrumpidas por un agudo ruido procedente de la puerta interior. ¿Para qué diablos está llamando a su propia puerta?, gritó el empleado. De nuevo, y mucho más fuerte se escuchó el rat-tat-tat. Todos miramos expectantes la puerta cerrada. Al mirar a Holmes, vi que su rostro se ponía rígido y se inclinaba hacia adelante con intensa excitación. Entonces, de repente, se oyó un gorgoteo grave y un golpeteo enérgico sobre la madera. Holmes cruzó frenéticamente la habitación y empujó la puerta. Estaba cerrada por el lado interior. Siguiendo su ejemplo, nos arrojamos sobre él con todo nuestro peso. Se rompió una bisagra, luego la otra, y la puerta cayó con estrépito. Corriendo sobre él, nos encontramos en la habitación interior. Estaba vacía. Pero fue solo por un momento que tuvimos la culpa. En una esquina, la más cercana a la habitación que habíamos dejado, había una segunda puerta. Holmes saltó hacia ella y la abrió. En el suelo había un abrigo y un chaleco. Y de un gancho detrás de la puerta, con sus propios tirantes alrededor del cuello, estaba colgado el director general de la Franco Midland Hardware Company. Tenía las rodillas encogidas, la cabeza colgando en un ángulo terrible con respecto al cuerpo, y el ruido de sus tacones contra la puerta provocaba el ruido que había interrumpido nuestra conversación. En un instante lo agarré por la cintura y lo sostuve mientras Holmes y Pycroft desataban las bandas elásticas que habían desaparecido entre los lívidos pliegues de la piel. Luego lo llevamos a la otra habitación, donde yacía con el rostro color arcilla, hinchando, y exhalando sus labios morados con cada respiración. Un terrible desastre de todo lo que había sido 5 minutos antes. ¿Qué piensas de él, Watson?, preguntó Holmes. Me incliné sobre él y lo examiné. Su pulso era débil e intermitente, pero su respiración se hizo más larga, y había un ligero temblor en sus párpados, que mostraban una delgada hendidura blanca de bola debajo. Ha sido difícil con él, dije, pero vivirá. Simplemente abre esa ventana, y pásame la jarra de agua. Le desabroché el cuello, le vertí agua fría en la cara, y le levanté, y hundí los brazos hasta que respiró larga y naturalmente. Ahora es solo una cuestión de tiempo, dije, mientras me alejaba de él. Holmes estaba junto a la mesa, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón y la barbilla apoyada en el pecho. Supongo que deberíamos llamar a la policía ahora, dijo. Y sin embargo, confieso que me gustaría darles un caso completo cuando vengan. Es un bendito misterio para mí, gritó Pycroft, rascándose la cabeza. ¿Para qué querían traerme hasta aquí, y luego? ¡Puh! Todo eso está bastante claro, dijo Holmes con impaciencia. Es este último movimiento repentino. ¿Entiendes el resto entonces? Creo que es bastante obvio. ¿Qué dices, Watson? Me encogí de hombros. Debo confesar que está fuera de mi alcance,
dije. Oh, seguramente si consideras los acontecimientos al principio solo pueden señalar una conclusión. ¿Qué haces de ellos? Bueno, todo el asunto depende de 2 puntos. El primero es hacer que Pycroft escriba una declaración mediante la cual ingresa al servicio de esta absurda compañía. ¿No ves lo muy sugerente que es eso? Me temo que no entendí el punto. Bueno, ¿por qué querían que lo hiciera? No como una cuestión de negocios, ya que estos acuerdos suelen ser verbales, y no había ninguna razón comercial terrenal por la cual esto debería ser una excepción. ¿No ves, mi joven amigo, qué era? Estaba muy ansioso por obtener una muestra de su letra y no tenía otra manera de hacerlo. ¿Y por qué? Así es. ¿Por qué? Cuando respondemos que hemos hecho algunos progresos en nuestro pequeño problema. ¿Por qué? Solo puede haber una razón adecuada. Alguien quería aprender a imitar su escritura, y primero tuvo que conseguir una muestra de ella. Y ahora, si pasamos al segundo punto, encontramos que cada uno arroja luz sobre el otro. Ese punto es la petición hecha por Pine de que usted no debe renunciar a su puesto, sino que debe dejar al gerente de este importante negocio con la plena expectativa de que un tal señor Hall Pycroft, a quien nunca había visto, estaba a punto de entrar en la oficina el lunes por la mañana. Dios mío, gritó nuestro cliente, qué escarabajo ciego he sido. Ahora entiendes el significado de la letra. Supongamos que en tu lugar apareciera alguien que escribiera una letra completamente distinta a la que usted había utilizado para la vacante, por supuesto el juego habría terminado. Pero en el intervalo, el pícaro había aprendido a imitarte, y por lo tanto, su posición estaba asegurada, ya que supongo que nadie en la oficina te había visto jamás. Ni un alma, gimió Hall Pycroft. Muy bien. Por supuesto, era de suma importancia evitar que usted lo pensara mejor, y también evitar que entrara en contacto con cualquiera que pudiera decirle que su doble estaba trabajando en la oficina de Mawson. Por lo tanto, te dieron un buen adelanto de tu salario, y te enviaron a las Midlands, donde te dieron suficiente trabajo para evitar que fueras a Londres, donde podrías haber arruinado su pequeño juego. Todo eso está bastante claro. Pero ¿por qué este hombre debería pretender ser su propio hermano? Bueno, eso también está bastante claro. Evidentemente solo hay 2 de ellos en él. El otro se está haciendo pasar por ti en la oficina. Este actuó como tu contratador, y luego descubrió que no podía encontrarte un empleador sin admitir a una tercera persona en su trama. Esto no estaba dispuesto a hacerlo. Cambió su apariencia tanto como pudo, y confió en que el parecido, que no podía dejar de observar, sería atribuido a un parecido familiar. De no ser por el feliz, posible relleno de oro, sus sospechas probablemente nunca se habrían despertado. Hall Pycroft agitó sus manos entrelazadas en el aire. Buen señor, gritó, mientras me han engañado de esta manera, ¿qué ha estado haciendo ese otro Hall Pycroft en Mawson's? ¿Qué debemos hacer,
señor Holmes. Dígame qué hacer. Debemos telegrafiar a Mawson's. Los sábados cierran a las 12. No importa. Puede que haya algún portero o asistente. Ah, sí, allí mantienen una guardia permanente por el valor de los títulos que poseen. Recuerdo haber oído hablar de ello en la ciudad. Muy bien. Le enviaremos un telegrama, y veremos si todo está bien, y si un empleado de su nombre está trabajando allí. Eso está bastante claro. Pero lo que no está tan claro es, por qué al vernos uno de los pícaros debería inmediatamente salir de la habitación y ahorcarse. El papel. Graznó una voz detrás de nosotros. El hombre estaba sentado, pálido y espectral, con la razón en los ojos, y las manos frotando nerviosamente la ancha banda roja que todavía rodeaba su garganta. ¿El periódico? Por supuesto. Gritó Holmes, en un paroxismo de excitación. Idiota que fui. Pensé tanto en nuestra visita que el papel no pasó por mi cabeza ni por un instante. Sin duda, el secreto debe estar ahí. Lo aplastó sobre la mesa, y un grito de triunfo brotó de sus labios. Mire esto, Watson, gritó. Es un periódico de Londres, una de las primeras ediciones del Evening Standard. Esto es lo que queremos. Mire los titulares. Crimen en la ciudad. Asesinato en Mawson y Williams. Intento de robo gigantesco. Captura del criminal. Aquí, Watson, todos estamos igualmente ansiosos por escucharlo, así que por favor léanoslo en voz alta. Por su posición en el periódico, parecía haber sido el único evento de importancia en la ciudad, y el relato del mismo decía de esta manera. Esta tarde se ha producido en la ciudad un intento desesperado de robo, que culminó con la muerte de un hombre, y la captura del criminal. Desde hace algún tiempo, Mawson y Williams, la famosa casa financiera, los que son los guardianes de los valores que ascienden al administrador, eran tan conscientes de la responsabilidad que recaía sobre ellos, como consecuencia de los grandes intereses en juego, que se emplearon cajas fuertes, de última construcción, y se dejó un vigilante armado, día y noche en el edificio. Parece que la semana pasada la empresa contrató a un nuevo empleado llamado Hall Pycroft. Esta persona parece haber sido nada menos que Beddington, el famoso falsificador y cracker, quien, con su hermano, recientemente, habían después de 5 años de prisión, logrado por medios aún no claros conseguir, bajo un nombre falso, ese puesto oficial en la oficina, que utilizó para moldear varias cerraduras, y un conocimiento profundo de la posición de la cámara acorazada, y de las cajas fuertes. Es costumbre en Mawson's que los empleados se vayan los sábados al mediodía. El sargento Tuzón, de la policía de la ciudad, se sorprendió un poco al ver a un caballero con una bolsa de alfombra bajar las escaleras a la 1:20. Sus sospechas fueron despertadas, el sargento siguió al hombre, y con la ayuda del agente Pollock logró, después de una resistencia desesperada, arrestarlo.
Inmediatamente quedó claro que se había cometido un robo audaz y gigantesco. Casi 100.000 libras en dólares americanos. En la bolsa se descubrieron bonos de ferrocarril, con gran cantidad de vales de otras minas y empresas. Al examinar el lugar se encontró el cuerpo del infortunado vigilante, doblado y metido en la mayor de las cajas fuertes, donde no habría sido descubierto hasta el lunes por la mañana si no hubiera sido por la rápida acción del sargento Tuzón. El cráneo del hombre había sido destrozado por un golpe de un atizador lanzado desde atrás. No podía haber duda de que Beddington había obtenido la entrada fingiendo que había dejado algo olvidado. Después de matar al vigilante, rápidamente saqueó la gran caja fuerte y se fue con su botín. Su hermano, que trabaja habitualmente con él, no ha aparecido en este puesto hasta donde se sabe hasta el momento. Aunque la policía está investigando enérgicamente su paradero. Bueno, podemos ahorrarle a la policía algunos pequeños problemas en esa dirección, dijo Holmes, mirando a la figura demacrada acurrucada junto a la ventana. La naturaleza humana es una extraña mezcla, Watson. Ya ves que incluso un villano y un asesino pueden inspirar tal afecto, que su hermano se suicida cuando se entera de que han perdido el cuello. Sin embargo, no tenemos elección en cuanto a nuestra acción. El médico y yo permaneceremos en guardia, señor Pycroft, si tiene la amabilidad de acudir a la policía. Gracias por acompañarnos en la obra de El oficinista del corredor de bolsa. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.